Tenía 25 años, era monja, y me enamoré del único hombre que no debía mirar siquiera, Emiliano, un gitano, de alma libre y destino sellado desde niño, prometido a otra como manda su tradición. Todo comenzó en el Hospital General de Guadalajara, en la capilla, cuando sus ojos tocaron los míos por accidente o por destino. Y lo que sucedió después, cuando rompí los votos que creí inquebrantables, no solo cambió mi vida, también cambió la suya. Antes de continuar, respira, porque esta historia no es ligera, es de esas que se quedan en el pecho. No busco aprobación, solo necesito contarla. Emiliano no dormía hacía 3 días. Su madre estaba internada en 1902, el 3er piso, en la sala de oncología. El hospital olía a una mezcla entre cloro, sudor y miedo. Ese tipo de miedo silencioso que solo aparece cuando sabes que el tiempo se está acabando. Afuera, Guadalajara seguía su ritmo frenético, gente con prisa, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, motos cruzando semáforos en rojo. Pero ahí dentro todo parecía detenido, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa por respeto al dolor ajeno. Emiliano caminaba por los pasillos como quien carga piedras en el alma. Cada paso era una batalla contra sí mismo. El médico le había dicho que había esperanza, que el tratamiento era fuerte, pero prometedor. Lo dijo con una sonrisa falsa, como si creyera que las palabras bonitas pudieran curar el cáncer. Pero Emiliano ya no creía en discursos. Sabía que hay guerras que se luchan en silencio, con el alma rota, con lágrimas que no se dejan ver. Aquel día bajó al 1er piso con la excusa de buscar un café. Pero en realidad solo quería respirar algo distinto al olor de la enfermedad. Quería alejarse, aunque fuera por unos minutos, del dolor de ver a su madre tan delgada, tan pálida, tan distinta a la mujer fuerte que lo crió. Y fue justo ahí, mientras caminaba por el pasillo de la zona pediátrica, que la escuchó. Primero fueron risas, risas suaves, agudas, llenas de vida, risas de niños, de esos que aún creen en héroes, en hadas, en milagros. Emiliano se detuvo, sorprendido, porque hacía semanas que no escuchaba algo tan genuino. Miró hacia la derecha y entonces me vio. Yo estaba arrodillada en el suelo, rodeada de pequeños con batas médicas y miradas esperanzadas. Llevaba puesta mi bata colorida, una tiara de flores sobre la cabeza y una peluca rosa que me hacía parecer una princesa salida de un cuento. Estaba contándoles una historia, una que había inventado esa misma mañana para animarlos. La princesa no necesitaba un príncipe, necesitaba coraje, les dije. Y los niños aplaudieron. Una pequeña, calvita por la quimioterapia, levantó la mano y preguntó con voz temblorosa: ¿Y si la princesa tiene miedo? Sonreí, como lo hago siempre que quiero abrazar con palabras. Tener miedo no es malo, respondí. Lo malo es dejar de intentar solo porque tienes miedo. Y en ese momento lo vi. Él estaba ahí, parado, con la mirada fija en mí, como si hubiera olvidado cómo se respira. Nuestros ojos se encontraron, solo por un segundo. No sonreí, no lo saludé, pero algo pasó, algo que no puedo explicar. Fue como si lo reconociera de alguna parte, aunque jamás lo había visto, y él me miró como si por fin recordara que estaba vivo, que aún podía sentir, que algo dentro de él no estaba completamente roto. Yo me puse de pie, me acomodé la tiara y justo cuando una enfermera se acercó para decirme que mi siguiente grupo me esperaba, él apartó la mirada, demasiado rápido, como si el contacto hubiera sido demasiado intenso o demasiado peligroso. Me llamo Lucía, hermana Lucía. Trabajo con los niños que más necesitan sonreír. Nunca había visto a ese hombre antes, pero algo en su forma de mirarme me dejó una inquietud que no supe nombrar en ese momento.
Después de que me fui, él se quedó solo en el pasillo. Las risas desaparecieron poco a poco, las puertas se cerraron, y lo único que quedó fue el eco de lo que acababa de pasar. Más tarde, esa misma noche, Emiliano volvió al cuarto de su madre y se sentó en la misma silla donde llevaba días enteros sin dormir bien. Tomó el libro que fingía leer desde hacía semanas y por primera vez logró pasar de la primera página. Y lo más extraño fue que esa noche, después de mucho tiempo, Emiliano durmió sin pesadillas. Se quedó dormido con una imagen fija en su mente, una mujer vestida de colores, rodeada de niños, que hablaba de valentía como si fuera una medicina. Y cuando despertó al amanecer, sintió algo que ya no recordaba, ganas de volver al hospital, no solo por su madre, sino por esa mujer que lo había mirado como si supiera algo que ni él mismo sabía. Esa mujer que lo hizo recordar lo que era tener luz, aun cuando todo alrededor parecía oscuro. La salud de mi madre empezaba a mostrar señales de mejora. Eran pequeños cambios, decía el doctor, avances mínimos. Pero yo sabía que, en oncología, cada mejora es una batalla ganada. Aún así, eso no explicaba por qué bajaba al primer piso 3 veces al día, por qué siempre terminaba en la cafetería que quedaba justo frente al pasillo de oncología pediátrica. Me sentaba ahí, fingía leer revistas viejas, pero en realidad solo esperaba. Esperaba verla a ella, a Lucía. El lunes la vi de lejos, sentada en el piso con un niño de unos 8 años. Ya no llevaba la peluca rosa. Su cabello era castaño, en corto simple. Sostenía un librito en las manos, le leía en voz baja. No alcancé a oír las palabras, pero vi al niño sonreír. Una sonrisa grande, casi desproporcionada para un rostro tan delgado. Y entonces sentí algo que no sabía nombrar. Martes, ella estaba en la sala de recreación ayudando a una niña a pintar. Reían por algo que no pude entender. Su risa era distinta a la de los niños, más suave, más contenida, como si tuviera miedo de reír demasiado fuerte. Me quedé parado frente a la puerta de cristal, observando como quien no quiere molestar, pero tampoco puede irse. Me sentía ridículo, pero vivo. Usaba el mismo uniforme colorido, su bata llena de flores y dibujos. Aunque algo había cambiado, se movía con una delicadeza extraña, como si llevara una carga invisible. «Señor», me giré. Una enfermera me miraba con curiosidad. «¿Todo bien?» «Sí, solo observando. Es hermoso, ¿verdad? Lo que hacen las hermanas aquí». «Hermanas», repitió esa palabra, y me retumbó en la cabeza como un eco. «Hermanas», plural. Como si Lucía no fuera única, como si perteneciera a algo más grande, algo que yo no alcanzaba a comprender. El miércoles no la vi. Pasé el día inquieto, sin encontrarme, caminando entre pasillos, subiendo y bajando escaleras como si buscara aire donde no lo había. Cafetería, cuarto de mi madre, pasillo infantil, y otra vez. Repetía el recorrido como un ritual absurdo. Por la tarde, mi madre se sentó en la silla junto a la ventana. Se la veía mejor. El rostro menos inflado, los ojos más vivos. «Estás distinto», me dijo. «Distinto». Como ansioso, pero no en el mal sentido. No supe qué responderle, no sabía ni lo que sentía. «¿Conociste a alguien?», preguntó, mirándome con esa manera suya de verme el alma. Siempre supo cuando le mentía. «No», respondí casi automático. «No, no es eso. ¿O no quieres que sea eso?». Sonrió, cansada pero con ternura. «El amor nunca es nada, hijo». Amor. Esa palabra se quedó flotando entre nosotros, pesada como plomo, sagrada como promesa, peligrosa como una puerta entreabierta. Jueves, sin saber por qué, decidí buscar la capilla. Tal vez porque cuando uno está perdido, busca a Dios, o al silencio, o un lugar donde respirar sin que te pidan explicación. La capilla del hospital era pequeña, humilde,
Unas pocas bancas de madera, un altar discreto, una cruz de hierro, velas temblando en silencio. Entré despacio, sintiendo que estaba invadiendo la casa de alguien más. Entonces la vi, a ella, de espaldas, arrodillada en la primera fila. Vestía un hábito gris completo, velo, cordón en la cintura, las manos unidas. El corazón me dio un salto. Era Lucía, pero no la Lucía del jaleco colorido ni de la peluca rosa. Era otra Lucía, una que yo no conocía, una que le pertenecía a Dios. Estaba rezando, en silencio, moviendo los labios con lentitud, como si hablara con alguien muy cercano. Me quedé parado en la entrada, sin saber si entrar o salir. Solo podía mirarla. Su postura, la forma en que inclinaba la cabeza, parecía estar exactamente donde debía estar, como si ese fuera su lugar en el mundo. Entonces se levantó, despacio, haciendo la señal de la cruz con una naturalidad que me dolió en el pecho, y se dio la vuelta. Nuestros ojos se encontraron. No fue casualidad esta vez, fue inevitable. Su rostro se puso rojo, como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. «Perdón», dijo en voz baja. No sabía que había alguien. Su voz era distinta, más grave, más seria, como si el hábito también le cambiara la voz. «No», respondí rápido. «Perdón, no quería interrumpir. Nos quedamos ahí, de pie, midiendo la distancia entre nosotros, una distancia que de pronto se sentía inmensa, imposible. «¿Eres el hijo de la señora del cuarto 312?» preguntó. Asentí. «¿Cómo está ella?» «Mejor, gracias». Silencio. Lucía se acomodó el velo, un gesto nervioso, como si quisiera esconderse más. Di un paso al frente. Ella dudó. No la toqué, pero la miré como si lo hiciera. «Te ves triste», susurré. «Y tú pareces perdido», respondió. Eso fue todo. Y luego, silencio otra vez. Uno espeso, lleno de cosas que no se podían decir. «Me voy», dijo, apenas un murmullo. «Lucía», pronuncié su nombre como quien nombra algo sagrado. Se detuvo. Me miró con sorpresa. Sabía su nombre, lo había escuchado de una enfermera, pero ahora sonaba distinto en mi boca, íntimo, inadecuado. «Tengo que irme», dijo, y se fue rápido, sin mirar atrás. Su hábito se movía con cada paso, como una bandera que anunciaba su elección. Me quedé solo en la capilla. Me senté en la última banca, apoyé la cabeza entre las manos. No era una mujer cualquiera. Era una mujer que no podía ser mía. Y decir eso en voz alta fue como rezar, como confesarme, como aceptar una verdad que no quería admitir. Lucía no era solo Lucía. Era hermana Lucía. Le pertenecía a Dios. Había hecho votos, promesas, escogido un camino donde yo no tenía lugar. Y eso explicaba todo. Su risa tímida, sus pasos cuidadosos, la forma en que abrazaba a los niños sin romperse, como si fuera madre de todos y de ninguno. Me quedé en esa capilla hasta que se hizo de noche. No recé, no sabía cómo, solo estuve ahí, respirando, pensando, tratando de entender por qué el corazón a veces se aferra a lo imposible. Cuando volví al cuarto de mi madre, ya dormía. Me senté en la misma silla, abrí el mismo libro, pero no pude leer una sola palabra. Solo pensaba en una mujer vestida de gris, que rezaba como si hablara con un viejo amigo, que cuidaba niños enfermos como si cumpliera una misión, que me había mirado en silencio, como si me conociera de otro mundo, de un sueño que no podía soñar, de un deseo que no podía permitir. Cerré el libro y por primera vez en años intenté rezar. No pedí por la salud de mi madre ni por el fin del dolor. No pedí nada para mí. Solo pedí entender. Entender por qué algunas personas entran en nuestra vida cuando no pueden quedarse. Por qué el corazón elige justo lo que no puede tener.
Porque el corazón no sigue reglas, ni lógica, ni fe, ni votos, y si esto era una prueba o un castigo, o simplemente la forma que tiene la vida de recordarnos que estamos vivos, incluso cuando quisiéramos no estarlo, incluso cuando duele, más de lo que podemos soportar. Yo sabía que no debía amarla, pero también sabía que ya era demasiado tarde. Aquel día me distraje. Estaba leyendo con Julia, una niña de 7 años que había perdido el cabello por la quimioterapia. El libro se me quedó abierto en las manos, detenido justo a la mitad de una frase. Yo también me quedé detenida, con la mirada en el papel, pero la mente muy lejos, perdida en unos ojos oscuros que últimamente me seguían por los pasillos como una sombra dulce y peligrosa. Logré volver a leer, pero no podía ignorar lo que sentí. La princesa consiguió escapar del castillo, dije. Julia sonrió, pero yo no terminé la frase como debía. Descubrí algo, dije sin pensar. A veces una cree que escapa del castillo equivocado y termina encerrada en una torre sin llave. Julia frunció el ceño. Era muy pequeña para entender. Cerré el libro con suavidad. Mañana terminamos la historia, le prometí. Ella asintió. Cuando me puse de pie y miré hacia la puerta de cristal, ya no estaba. Él, Gael, sabía su nombre. Lo había preguntado discretamente a una enfermera, el hijo de la señora del 312, Gael Navarro. Ese día, al caer la tarde, bajé al convento. Tomé el autobús de siempre, 15 minutos, y caminé 2 cuadras hasta el hogar Santísimo Sacramento. 23 hermanas vivíamos ahí. Vida simple, silenciosa, entregada al servicio. Llevaba 4 años vistiendo de gris. Era mi refugio, o al menos eso creía. Al llegar, la hermana Benedicta me esperaba en la entrada del comedor. Tenía más de 50 años y una mirada que parecía ver todo, incluso lo que yo no decía. «¿Cómo fue el hospital hoy?», me preguntó con voz suave. «Bien, las niñas están bien», respondí. Pero mis dedos jugaban con el rosario, un gesto que ella ya conocía demasiado bien. «Pareces inquieta», dijo, observándome. Bajé la mirada. «Estoy bien», repetí. Pero ella me corrigió con ternura. «Bien no es lo mismo que en paz». Me quedé en silencio. «¿Hay algo que quieras hablar?». Negué con la cabeza, demasiado rápido. «Tengo oración a las 7», dije, y salí antes de que pudiera insistir. En mi celda me arrodillé frente al crucifijo. Junté las manos, cerré los ojos, pero no podía rezar. No me salían las palabras, solo me venía su rostro, esos ojos oscuros, la forma en que se quedaba parado en la puerta del salón sin entrar, sin decir nada. Sus ojos me buscaban sin palabras, y yo quería mirar de vuelta. «Apártame de este cáliz», susurré, como si esas palabras pudieran arrancar de mí el deseo. Quería que Dios me quitara esta carga, este fuego que ardía cada vez que Él estaba cerca. Pero no lo hizo. Esa noche no me escuchó. Al otro lado de la ciudad, Gael llegaba a casa, una casa grande en Cotija, con un jardín que su madre cuidaba antes de enfermar. Ahora solo había maleza y silencio. La familia estaba reunida en la sala, tío Miguel, tía Rosa, sus primos, y en el centro, sentado como si gobernara el lugar, su padre, Adriano Navarro, 60 años, barba gris, mirada que no necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Líder de la Asociación Gitana Navarro desde hacía 2 décadas. «Siéntate, hijo». Gael obedeció. Sabía que se venía una conversación difícil. «¿Cómo está tu madre?», preguntó su padre. Respondiendo bien al tratamiento, Adriano sonrió. Un gesto seguro, demasiado seguro. «Excelente, la necesitaremos», fuerte para los preparativos. Gael se tensó. «¿Qué preparativos?». Su padre no dejó de sonreír. «Tu boda, hijo». El silencio llenó la sala como un trueno.
Hablé con Alfonso Herrera. Sara está emocionada. Ya tiene 22. Es hora de formalizar lo prometido. Gael apretó los puños. Sara, prometida desde que tenían 12, bonita, inteligente, educada, perfecta, sí, pero no para él. La ceremonia será en octubre, aquí mismo, en el jardín. Su padre lo miró fijamente. Esto no es una sugerencia. Es tradición. Es honra. Es lo que ha mantenido a nuestra familia unida por generaciones. Gael se puso de pie. ¿Puedo subir? Estoy cansado. Su padre asintió. Claro, pero piensa en lo que hablamos. Piensa en tu madre, en lo que esperaría de ti. Subió a su cuarto, se sentó en la cama y miró por la ventana. Las luces de Guadalajara parpadeaban a lo lejos. Pensó en Lucía, arrodillada en la capilla, rezando como si hablara con alguien que realmente la escuchaba. ¿Cómo sería tener esa fe, esa paz? Pensó que tal vez los dos eran prisioneros, ella de sus votos, él de los compromisos de otros. Entonces vibró el celular. Mensaje de Sara. Hola Gael, papá me contó lo de octubre. No puedo esperar a oficializar todo. Va a ser hermoso. Te amo. Leyó 3 veces esas 2 últimas palabras. Te amo. Palabras que deberían significar todo, y no significaban nada. Borró el mensaje sin responder. Se acercó a la ventana. Miró las luces y pensó en Lucía, en la forma en que lo miraba, como si lo conociera de otro mundo, de otro sueño que ninguno de los dos podía soñar. En un universo donde ella no fuera monja y él no fuera gitano, pero ese mundo no existía, solo existía donde ella pertenecía al cielo y él a la tradición, donde el amor estaba prohibido antes de nacer. Cerró la cortina, se acostó y por primera vez en mucho tiempo envidió la fe de Lucía, porque al menos ella había elegido su dolor. El suyo había sido elegido por otros. Al día siguiente salí al jardín del hospital a las 2 de la tarde. No porque tocara, no porque me necesitaban, salí porque las paredes me estaban asfixiando, porque el aire del hospital sabía a medicina y tristeza. El jardín era pequeño, descuidado, un par de rosales, bancos de hierro, un espacio donde los familiares fumaban a escondidas o los doctores descansaban entre turnos. A esa hora, casi nadie iba, casi. Me senté en el banco más alejado, me quité el velo un momento solo para sentir el sol en el cabello, un pecado pequeño que nadie necesitaba saber. Perdón. Me giré, sobresaltada. Me puse el velo de nuevo. Demasiado. ¡Rápido! Gael estaba ahí en la entrada del jardín, como si justo acabara de llegar, como si fuera coincidencia. No lo era. No quería interrumpir, dijo. ¿Puedo? Dudé. Sí, está bien. Mentira. No estaba bien. El corazón me latía fuerte. Las manos sudaban. Mi cuerpo sabía algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Él se acercó despacio. Se detuvo a unos 2 metros, respetuoso, pero lo bastante cerca para que pudiera sentir su perfume. ¿Tu madre está mejor? Asentí. Gracias por preguntar. Silencio. Me agarré el cordón de la cintura, nerviosa. Él metió las manos en los bolsillos, también nervioso. 2 desconocidos que se conocían. 2 personas que no debían hablar hablando. ¿Puedo sentarme? Debería haber dicho que no. Debería haberme levantado. Debería haberme ido. Puedes, respondí. Se sentó en el extremo del banco. Distancia segura pero peligrosa. Las flores están bonitas. Sabíamos que no lo estaban. Conversación trivial. Un puente. Una excusa. Son rosas, respondí. Me gustan las rosas. ¿Por qué? Pregunta simple. Respuesta complicada. Porque son bonitas, incluso con espinas. Gael me miró, de verdad me miró, como si intentara descifrar algo. ¿Siempre trabajaste con niños?
Desde hace 4 años. Debe ser difícil. Lo es, pero es necesario. Crucé las manos en el regazo. Pensé bien mis palabras. Algunas personas necesitan luz y los niños enfermos, más que nadie. Me miró y entonces lo preguntó, ¿y tú necesitas luz? Me quedé en silencio, porque la respuesta era sí, porque la respuesta era Dios, porque la respuesta era demasiado compleja. ¿Quién te cuida a ti? Tragué saliva. Nadie. No lo dije, pero lo pensé. Cambié de tema. ¿Tu madre tiene miedo? Él asintió. Sí, pero no lo muestra. Las madres son así. La mía murió cuando yo era niña. No, pensé antes de decirlo. Me salió como si él tuviera derecho a saberlo, como si no fuéramos tan ajenos como debíamos ser. Lo siento. No tienes que hacerlo. Fue hace mucho. El silencio regresó, pero ya no era incómodo. Habíamos compartido algo, algo doloroso, algo nuestro. ¿Por eso trabajas aquí? Tal vez. Miré mis manos. El anillo sencillo en mi dedo anular, símbolo de mi compromiso con Cristo, símbolo de una promesa que a veces pesaba más que el mundo. ¿Tienes miedo?, pregunté. ¿De qué? De perderla. Gael respiró profundo. Todos los días. Lo miré, sintiendo la verdad en su voz. ¿Y qué haces cuando el miedo es demasiado grande? Me miró, no me sonrió, no se defendió, solo respondió con brutal honestidad. Vengo aquí, al hospital, para huir de mi casa. Sentí algo extraño en el pecho, como si él hubiese abierto una puerta que debería permanecer cerrada. Me preguntó si mi familia entendía, y no supe qué decir. Porque entendían, sí, pero desde la distancia. Mi familia tiene otras prioridades, fue su respuesta, dicha con esa mezcla de amargura y cansancio que solo quien está cansado de ser incomprendido puede expresar. Quise preguntarle qué prioridades. Quise saber por qué ese hombre, con mirada firme y palabras suaves, parecía tan solo en medio de una familia tan grande. Pero no pregunté. Me quedé callada como si preguntar fuera cruzar una línea. Entonces, de pronto, me soltó otra pregunta, así sin aviso. ¿Tú crees en señales? Lo miré, sorprendida. ¿Señales? Sí, cosas que pasan, sin explicación, como si el universo quisiera decirte algo. Era peligrosa esa pregunta, porque la respuesta verdadera era sí, porque yo creía en eso. En que Dios nos hablaba a través de pequeñas cosas, de encuentros improbables, de coincidencias que no eran tales, de conversaciones en jardines con hombres que no debía conocer. No, mentí. Pero últimamente me he inclinado a creer. Él sonrió. Fue la primera vez que lo vi hacerlo. Sonrió como quien no sabe si está permitido sentir alegría. Un gesto pequeño, triste y hermoso. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Quiero decir que no. Estaba buscando esto, respondí. ¿Esto qué? Me detuve. No sabía cómo nombrarlo, no podía. Era demasiado grande, demasiado incierto. Una conversación, dije. Alguien con quien hablar. Otra mentira, o tal vez una verdad disfrazada. Porque no estaba buscando conversación, estaba buscándolo a él. Yo tampoco, confesó. Y entonces callamos, mirando las rosas secas del jardín, como si en sus espinas estuviera escrita alguna respuesta, como si mirar las flores fuera más seguro que mirarnos a los ojos. Clara. Dijo mi nombre, pero no lo dejé continuar. Me levanté antes de que terminara. Sabía lo que vendría, y no podía escucharlo. Tengo que volver. Claro, dijo él. No insistió, no se movió, se quedó en el banco, viéndome alejarme. Caminé hasta la entrada del hospital con una prisa que disimulaba el escape, como quien huye, sin correr, ya en el elevador, sola, apoyé la espalda contra la pared. Traté de entender qué acababa de pasar. Una charla, solo eso, sobre flores, sobre madres, sobre miedo.
Nada grave, nada que rompiera mis votos, nada que fuera pecado. Entonces, ¿por qué el corazón me latía tan fuerte? ¿Por qué las manos me temblaban? ¿Por qué ya estaba pensando en volver mañana al jardín? Cerré los ojos, recé en silencio. Le pedí a Dios fuerza, sabiduría. Le pedí que me quitara esta inquietud, esta necesidad de volver a hablar con Él, de saber más, de entender por qué parecía tan perdido, de querer cuidar a alguien que no fuera un niño enfermo, de querer que alguien me cuidara a mí. El ascensor llegó al cuarto piso. Abrí los ojos. Me acomodé el velo con manos trémulas. Forcé una sonrisa invisible y volví a lo que quedaba de mi paz. Volví a las niñas, al trabajo, a la vida que había elegido. Pero una parte de mí se había quedado en ese banco del jardín, con un hombre de ojos tristes que creía en señales, que hablaba del miedo con la familiaridad de quien lo conoce, que sonreía como quien se ha olvidado cómo hacerlo. Una parte de mí que no debería existir, pero existía, y crecía. Rápido él se quedó en el jardín hasta que el sol se puso. No porque amara las rosas, no porque le gustara el silencio, sino porque ese lugar aún olía a mí, porque el banco aún guardaba el calor de mi cuerpo, porque por 40 minutos había vuelto a sentirse vivo, no funcionando, no respirando por inercia, vivo de verdad, como si alguien hubiera encendido una luz que llevaba años apagada. Yo, hermana Clara, la mujer que no podía ser suya, que no podía ser de nadie, la que le respondía con verdades disfrazadas de prudencia, la que compartía la herida sin hablar de ella, y él lo sabía. Sabía que había mentido sobre los signos, lo vio en mis ojos, en mi pausa. Sabía que yo también creía, que por eso estaba ahí, sentada con un extraño, quitándome el velo para sentir el sol, siendo mujer por unos minutos, siendo humana. Gael volvió a casa, manejando lento, como si no tuviera apuro por regresar. En la mesa ya estaba servida la cena, la familia reunida como siempre. ¿Dónde estabas?, preguntó su padre. En el hospital. ¿Cómo está tu madre? Mejor. Qué bueno, dijo Adriano serio. Hablé con Alfonso. Sara quiere fijar la fecha para probarse el vestido. Tiene que ser antes de su viaje a Milán. Sara, la novia perfecta, la que no amaba, la que no lo conocía, la que tendría sus hijos, dormiría en su cama, llevaría su apellido. La que no era yo. Está bien, respondió, porque era más fácil mentir, porque era más fácil fingir que no pasaba nada, porque la verdad dolía demasiado para ser dicha. La verdad de que había pasado 40 minutos en el jardín de un hospital hablando de rosas con una monja, y habían sido los 40 minutos más importantes de su vida. La verdad de que volvería al día siguiente, y al siguiente, hasta que yo apareciera de nuevo. Porque hay señales que no se pueden ignorar, aunque duelan, aunque sean imposibles, como yo, como el amor, como la esperanza. A las 3 de la tarde empezó la lluvia, fuerte, de esa que hace correr a todos, que convierte los hospitales en templos silenciosos. Gael estaba en la habitación de su madre cuando oyó el primer trueno. Ella dormía mejor últimamente. Los médicos hablaban de evolución positiva, de respuesta favorable, palabras que daban aliento. Bajó por un café. Mentira. Bajó a ver si yo estaba allí. En los últimos 3 días no habíamos hablado, pero sí nos habíamos visto. Cruces de mirada, saludos discretos, sonrisas que no duraban, como adolescentes compartiendo un secreto, como adultos jugando con fuego. El pasillo infantil estaba vacío, las niñas en sus cuartos, las enfermeras ocupadas, el sonido de la lluvia tapando todo. Entonces escuchó algo, llorar, llorar bajito, como quien no quiere que se note. Siguió el sonido, dobló el pasillo y me vio sentada en el suelo apoyada contra la pared, aún con mi bata colorida, pero sin tiara, sin peluca, sin sonrisa, clara. Levanté la cabeza sorprendida.
Me limpié el rostro rápido, como una niña atrapada haciendo algo indebido. Perdón, no sabía que... ¿Qué pasó? Se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido. Nada, estoy bien. Mentira, lo sabía. Intenté levantarme. Las piernas no respondieron. Volví a sentarme. Clara, Isabela murió. Las palabras me salieron rotas, como vidrio en el suelo. La del cuarto 403, 7 años. Tragaba las lágrimas, pero seguían cayendo. Estaba contándole un cuento, y de pronto me quebré. Me preguntó si iba a doler. Le mentí. Le dije que no, que sería como dormir. Lloré, pero sí dolió. Lo vi en su cara. Dolió mucho. Él se arrodilló junto a mí, sin pensar, sin miedo. Lo siento. No fue suficiente. Nunca es suficiente. Yo conocía ese dolor. El de amar a alguien que sufre. El de no poder hacer nada. El de ser humana. Limitada, no debería estar llorando, susurré. Debería tener fe. Debería creer que está con Dios. ¿Y no lo crees? Sí, pero aún duele. Él me miró. El dolor no es falta de fe. Lo miré también. Los ojos rojos, la cara hinchada. Aún así, me sentía bonita, demasiado bonita. ¿Tú crees en Dios? Pregunta difícil. Lo pensé. Creo en algo. No sé si lo llamo Dios. ¿En qué crees? En ti. La respuesta salió sin filtro. Cruda. Honesta. Peligrosa. Lo miré, no entendí. ¿En mí? En lo que haces. En cómo cuidas. En cómo traes. Luz. Silencio. La lluvia seguía golpeando los vidrios, y en medio de ese silencio, algo cambió. Algo nació. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que ya no podíamos negar. El pasillo estaba vacío, y cada palabra que pronunciábamos se sentía más alta de lo que era. Mis susurros y los de él rebotaban en las paredes blancas como secretos descubiertos. Gael, yo sé, no debiste decir eso. Mi voz salió, baja, sin fuerza. El silencio volvió, pero ahora dolía. Empecé a temblar, primero apenas, luego con más fuerza. Era como si el cuerpo ya no me obedeciera. Choque, dolor, frío. Gael no lo pensó, solo actuó. Me tomó de los brazos, con firmeza pero con cuidado, con ese calor que se siente en las manos de quien quiere protegerte. El toque fue como un fuego repentino, una quemadura dulce, una mezcla de alivio y tormento. Dejé de temblar. Pero no me alejé, al contrario, apoyé mi frente en su hombro por un segundo que quemó como si durara una eternidad. No deberías tocarme, susurré, aunque no lo decía con convicción, aunque no quería que se apartara. Estás temblando, respondió. Y después de eso, ¿qué viene? Les pregunté sin mirarlo. Culpa, respondió él sin adornos, sin escapar. Y yo supe que decía la verdad, porque los dos sabíamos. Ya era tarde para fingir que esto era inocente. Nos quedamos así, quietos, él sujetándome, yo mirándolo, el mundo detenido por un minuto, tal vez dos. Entonces me obligué a apartarme. Me puse de pie con la lentitud de quien no quiere romper el momento, pero sabe que debe hacerlo. Tengo que irme, Gael. Gracias por estar aquí. Caminé sin mirar atrás, rápido, sin correr, rápido, como quien huye de sí misma. Él se quedó en el pasillo solo, con las manos aún calientes por mi cuerpo. Y por primera vez en su vida, había tocado a una mujer y sentido algo real, algo que iba más allá del deseo, más allá de la carne, algo que tocaba el alma. Y era exactamente con la única mujer que no debía tocar, la que no podía tener. Llegué al convento sin hacer ruido. Hermana Benedicta ya me esperaba en el pasillo, como siempre, como si supiera todo. Clara, dijo, con tono firme, necesito hablar contigo.
No era una invitación, era una orden. Entramos al pequeño despacho, cerró la puerta. El silencio se volvió pesado. Siéntate, me senté. Aún me temblaban las manos, por el toque, por el miedo. Benedicta me observó mucho rato, como si leyera dentro de mí. ¿Hace cuánto no duermes bien? Duermo, mentí. ¿Hace cuánto no rezas de verdad? Bajé los ojos. ¿Hace cuánto no eres tú? Las preguntas eran cuchillas. No sé de qué estás hablando. Clara. Benedicta se inclinó hacia mí. ¿Conoces la historia de la santa que intentó amar a dos señores? La conocía. La sentí como una lanza. ¿Cómo terminó? Mal. ¿A qué? Porque se perdió. Silencio. ¿Y tú? No respondí, porque la respuesta era sí. Me estaba perdiendo. No necesitas hablar, continuó ella. Tus ojos no mienten. Tu cuerpo no miente. Tu corazón no miente. Se levantó. Fue hasta la ventana. Los ojos de ese hombre pertenecen a otra. Esa frase me perforó, como una aguja en el alma. Lo sé. Y aún así, me giró. ¿Entonces ya elegiste? No elegí nada. Sí lo hiciste. En el momento en que dejaste de luchar, me puse de pie bruscamente. ¿Puedo irme? ¿Puedes? Me dirigí a la puerta. Pero Clara, me detuve. Cuando decidas de verdad, avísame, para poder llorar en paz. Salí sin responder. Porque no tenía que decir. Porque ella tenía razón, ya había elegido, solo que no tenía valor para admitirlo. Del otro lado de la ciudad, Gael enfrentaba su propia cruz. Sara lo esperaba en el estacionamiento, apoyada en su coche como si fuera suyo. «Hola, amor». «Sara, ¿qué haces aquí?» «Vine a buscarte. Tenemos cena con papá». Lo había olvidado. «No puedo. Mi madre está descansando». Ya pregunté a la enfermera. Claro que había preguntado. Sara siempre lo sabía todo. Todo lo controlaba. Subieron al coche. El silencio entre ellos era un campo minado. «Estás distinto», dijo. «Estoy cansado». «No es cansancio». Lo miró buscando. «Es otra cosa». Él no respondió. «¿Hay alguien más?» No era una pregunta, era un disparo directo. «Tus ojos no mienten». Las mismas palabras de Benedicta, como si todos leyeran el mismo evangelio. «¿Quién es?» Silencio. «¿Quién es Gael?» Su voz cambió, se volvió afilada, peligrosa. «Nadie». «Mentira». Cruzó los brazos, lista para el combate. «Pero no importa, porque eres mío, y no comparto». Amenaza vestida de cortesía. Él condujo el resto del trayecto sin hablar, pensando en una monja que lloraba por niñas ajenas, que temblaba al tocarlo, que lo miraba como si él fuera el inicio de algo nuevo, pensando en una mujer que no podía tener, pero que ya había elegido, igual que él, aunque no lo dijeran, aunque no lo aceptaran. Igual, y ahora lo único que quedaba era decidir qué hacer con esa elección antes de perderla para siempre. Yo no dormí. Segunda noche seguida mirando al techo de mi celda, recordando ese segundo en que apoyé la frente en su hombro, el calor de su piel, el peso de mis votos. Las palabras de Benedicta giraban en mi mente. Sus ojos pertenecen a otra, y sí, era cierto, pero eso no cambiaba nada, porque el corazón no obedece a la lógica, ni a las normas, ni siquiera a Dios. El corazón solo se obedece a sí mismo, y el mío ya lo había elegido a él. Irma Clara, la voz de Benedicta me sacó de mis pensamientos. Estaba en la puerta de la sala de recreación, mirándome fija. Sí, la niña te llamó 3 veces. Miré hacia abajo. Julia me observaba con preocupación. «Perdón, querida. ¿La tía está bien?» «Sí». Mentira. No estaba bien desde hacía días.
tal vez desde la primera vez que vi a Gael. «¿Puedo hablar contigo?», me dijo Benedicta. Su tono había cambiado. Era firme, pero ahora pesaba. Como quien trae malas noticias, le pedí a las niñas que nos dejaran. Caminamos por los pasillos. Cada paso sonaba como tambor, como anuncio de tormenta. «¿Café?», asentí, aunque sabía que no era una invitación. Era el último ritual antes de la sentencia. Mesa en la esquina, 2 tazas intactas. La Madre Superiora me llamó. Se me heló la sangre. ¿Sobre qué? Sobre ti. Pausa. Sobre tu distracción, tus ausencias. Otra pausa. Ella sabe. ¿Sabe qué? Clara. Benedicta suspiró. No insultes mi inteligencia fingiendo que no sabes. Silencio. Sabe sobre él, sobre ustedes, sobre lo que está pasando. No está pasando nada. Mentira. Está pasando todo, y todos lo ven. Sentí las lágrimas amenazar, pero las contuve. ¿Y ahora? Ahora tienes una elección. La palabra pesó como un martillo. Aislamiento inmediato o traslado a convento de clausura. Clausura. La palabra cayó como fin del mundo, sin contacto externo, sin hospital, sin niños, sin tentaciones, sin él. Clausura. No pude respirar. ¿Cuándo? Mañana. Mañana. Como si pudieran enterrar una vida en 24 horas. Necesito pensarlo. No hay nada que pensar. Ya se decidió. Benedicta se levantó. Fue a la puerta. Clara, yo intenté protegerte, pero ya no puedo. Y se fue, dejándome sola, con el peso de la sentencia. Del otro lado de la ciudad, Gael también enfrentaba su juicio. En la sala estaban su padre, Alfonso Herrera, y Sara, como si fuera una reunión de negocios, porque eso era. «Gael», dijo Alfonso poniéndose de pie, «necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre tu futuro, tu matrimonio, tu responsabilidad». Gael se sentó sin ganas, cansado de una conversación que ni siquiera había comenzado, agotado de una presión que nunca se detenía. «Sara nos contó sobre la situación», dijo su padre. «¿Qué situación?» «La monja», respondió ella, fría, clara, precisa. Él sintió la sangre hervir. «¿Qué monja?» «No necesitas fingir. Te vi en la capilla, vi cómo la mirabas». Silencio, denso, doloroso. «¿Y qué? ¿Y qué?», repitió Sara. «Tienes un deber, una promesa, una familia que debes honrar». Alfonso se inclinó. «Gael, lo entendemos. Estás pasando un momento difícil. Tu madre...» «El dolor nos hace actuar distinto». «¿Distinto cómo?». «Involucrarte con alguien inadecuado». La palabra inadecuada me atravesó como cuchillo, como si ser yo fuera un error, como si amar fuera una falta inadecuada, como yo, como él. Sara me tomó la mano, esa mano helada, posesiva, con esa autoridad que creía tener. «¿Sabes qué? Tienes un deber, Gael. El amor es bonito en los libros, en nuestro mundo es otra cosa». «¿Qué otra cosa?», pregunté. «Responsabilidad, tradición, familia», respondió ella, con la voz de quien está repitiendo una oración aprendida desde niña. «¿Y si no quiero?», dije. Y fue Alfonso quien respondió, con esa voz masculina y antigua que siempre sonaba como sentencia. «No se trata de querer, se trata de ser hombre, de honrar la palabra dada». Me levanté, sentí la sangre subir. ¿Y si esa palabra fue dada por otros cuando yo era un niño? Aún así es tu palabra ahora. «No, no lo es». Caminé hacia la puerta. Mi padre se levantó. «¿A dónde vas?» «A buscar mi vida, la verdadera». Sara se levantó también. «Si sales por esa puerta, no hay vuelta atrás». La miré. Vi en ella todo lo que se esperaba de mí. La madre de mis hijos, la esposa perfecta, la que llevaría mi apellido,
si yo lo permitía. No quiero vuelta. Y me fui. Manejé sin rumbo. La ciudad pasaba por las ventanas como si no fuera real, como si estuviera soñando todo. Las palabras de Sara, las amenazas, de mi padre, el peso de la sangre, de los compromisos heredados. En todo me ahogaba. Por un segundo pensé en rendirme, en volver, en aceptar la vida lista que habían planeado para mí. Pero entonces pensé en Clara, en su voz, en su temblor, en su mirada, y recordé que había una cosa que Sara nunca podría darme: paz. La paz que sentía al estar con Clara, la paz de ser yo mismo, de amar con verdad. Tomé el celular, marqué el número que ya sabía de memoria, aunque nunca lo hubiera llamado. El número que, en mi cabeza, era refugio. Clara estaba sentada en su celda. Lo sé porque más tarde me lo contó. Estaba allí, frente al crucifijo que la había observado durante 4 años. El mismo ante el que había hecho sus votos, llorado sus culpas, ofrecido sus silencios. El mismo que ahora sería testigo de su caída, porque ella lo llamó así, caída, y mientras yo conducía hacia ninguna parte, ella se arrodillaba por última vez. Intentó rezar, pero las palabras no venían, solo había vacío, silencio, como si Dios se hubiera alejado, o como si ella se hubiese alejado de Dios. Respiraba con dificultad, el corazón golpeando como si quisiera romper las paredes. Las manos temblaban, miró a su alrededor, su cama, su Biblia, su rosario, todo lo que conocía, todo lo que era seguro. Y pensó, ¿vale la pena perderlo por un hombre? Por un segundo de eternidad. La respuesta fue clara, rápida, sin dudas. Sí. Se puso de pie. Las piernas apenas le respondían. Abrió el cajón pequeño. Sacó papel y pluma. Escribió con manos que ya no eran suyas. Perdón por no ser quien ustedes esperaban. Perdón por no poder ser solo de Dios. Perdón por elegir amar. Dobló el papel. Lo dejó sobre la cama, junto al anillo. Metió en una bolsa lo poco que tenía. Ropa sencilla, documentos, la Biblia que le habían dado en su primera comunión. Ironía. Huía de Dios, llevándolo con ella. Caminó hacia la puerta, mano en el picaporte, corazón a punto de estallar. Si abría esa puerta, no habría regreso. Sería exmonja, exhermana, todo, solo mujer, libre, perdida, enamorada. Dudó un segundo, una eternidad. Pensó en su madre, en su padre, en sus hermanas. Pensó en mí, en mi voz, en mi forma de mirarla, en el toque que ardía, en la promesa que no dije, pero que mis ojos sí. Giró el picaporte. Salió. El pasillo estaba vacío, solo su respiración, solo el eco de sus pasos, solo el sonido de un corazón que se rompía y se armaba de nuevo al mismo tiempo. En la portería, una hermana dormía. Clara pasó como sombra, como fantasma, como mujer que elige amar. La calle estaba oscura, fría, amenazante. Se volvió una última vez. Miró el convento que había sido su hogar, su cárcel, su todo. Una lágrima cayó, silenciosa. Gracias, susurró, a las paredes, a los recuerdos, a Dios, que tal vez algún día la perdonaría, y caminó hacia el amor, hacia el riesgo, hacia mí, sin saber si yo la estaría esperando, sin saber si me atrevería también, y entonces sonó el teléfono. Ella ya estaba en la calle, vio el nombre en la pantalla, Gael. Dudó un segundo, como si contestar fuera confirmar lo que ya había hecho. Luego sonrió, porque la decisión ya estaba tomada. ¿Aló? Clara, ¿estás bien? Parece que estás caminando. Estoy yendo a encontrarte. Silencio de mi parte. No entendía. ¿Cómo que? Salí del convento, Gael. Estoy libre.
Más silencio, luego mi voz, temblorosa. ¿Dónde estás? Caminando hacia el hospital. No, quédate ahí, yo voy por ti. Clara, ¿estás segura? Acabo de dejar todo. Acabo de renunciar a todo. ¿Tú lo estás? Sí, también terminé todo, con Zara, con mi familia, con todo. Clara se detuvo en seco, su corazón explotando. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste algo. ¿Qué? Que la paz no se negocia, que el amor no se fuerza, que hay decisiones que se toman con el corazón. Ella sonrió, en plena madrugada, en medio de la mayor locura de su vida. Ven por mí, ya voy. Llegó al hospital cuando todo dormía. El edificio en silencio, solo algunos enfermeros, unos pocos familiares y muchos corazones rotos que deambulaban en los pasillos. Clara se sentó en el banco del jardín, el mismo donde hablamos por primera vez, el mismo donde todo comenzó. Esperó el milagro o la condena. Ya no importaba, ya había elegido. Y cuando me vio aparecer corriendo entre los autos del estacionamiento, supo, había elegido bien, aunque doliera, aunque el mundo estuviera en contra. Había elegido amar, y eso por sí solo ya era victoria, aunque fuera también derrota. La palabra inadecuada me atravesó como cuchillo, como si ser yo fuera un error, como si amar fuera una falta inadecuada, como él. Sara me tomó la mano, esa mano helada, posesiva, con esa autoridad que creía tener. ¿Sabes qué? Tienes un deber, Gael. El amor es bonito en los libros, en nuestro mundo es otra cosa. ¿Qué otra cosa?, pregunté. Responsabilidad, tradición, familia, respondió ella, con la voz de quien está repitiendo una oración aprendida desde niña. ¿Y si no quiero?, dije. Y fue Alfonso quien respondió, con esa voz masculina y antigua que siempre sonaba como sentencia. No se trata de querer, se trata de ser hombre, de honrar la palabra dada. Me levanté, sentí la sangre subir. Y si esa palabra fue dada por otros cuando yo era un niño, aún así es tu palabra ahora. No, no lo es. Caminé hacia la puerta. Mi padre se levantó. ¿A dónde vas? A buscar mi vida, la verdadera. Sara se levantó también. Si sales por esa puerta, no hay vuelta atrás. La miré. Vi en ella todo lo que se esperaba de mí. La madre de mis hijos, la esposa perfecta, la que llevaría mi apellido, si yo lo permitía. No quiero vuelta. Y me fui. Manejé sin rumbo. La ciudad pasaba por las ventanas como si no fuera real, como si estuviera soñando todo. Las palabras de Sara, las amenazas de mi padre, el peso de la sangre, de los compromisos heredados, en todo me ahogaba. Por un segundo pensé en rendirme, en volver, en aceptar la vida lista que habían planeado para mí. Pero entonces pensé en Clara, en su voz, en su temblor, en su mirada, y recordé que había una cosa que Sara nunca podría darme: paz. La paz que sentía al estar con Clara, la paz de ser yo mismo, de amar con verdad. Tomé el celular, marqué el número que ya sabía de memoria, aunque nunca lo hubiera llamado. El número que, en mi cabeza, era refugio. Clara estaba sentada en su celda. Lo sé porque más tarde me lo contó. Estaba allí, frente al crucifijo que la había observado durante 4 años. El mismo ante el que había hecho sus votos, llorado sus culpas, ofrecido sus silencios. El mismo que ahora sería testigo de su caída, porque ella lo llamó así, caída, y mientras yo conducía hacia ninguna parte, ella se arrodillaba por última vez. Intentó rezar, pero las palabras no venían, solo había vacío, silencio, como si Dios se hubiera alejado,
o como si ella se hubiese alejado de Dios. Respiraba con dificultad, el corazón golpeando como si quisiera romper las paredes. Las manos temblaban, miró a su alrededor, su cama, su Biblia, su rosario, todo lo que conocía, todo lo que era seguro. Y pensó, ¿vale la pena perderlo por un hombre? ¿Por un segundo de eternidad? La respuesta fue clara, rápida, sin dudas. Sí. Se puso de pie. Las piernas apenas le respondían. Abrió el cajón pequeño. Sacó papel y pluma. Escribió con manos que ya no eran suyas. Perdón por no ser quien ustedes esperaban. Perdón por no poder ser solo de Dios. Perdón por elegir amar. Dobló el papel. Lo dejó sobre la cama, junto al anillo. Metió en una bolsa lo poco que tenía. Ropa sencilla, documentos, la Biblia que le habían dado en su primera comunión. Ironía. Huía de Dios, llevándolo con ella. Caminó hacia la puerta, mano en el picaporte, corazón a punto de estallar. Si abría esa puerta, no habría regreso. Sería exmonja, exhermana, extodo, solo mujer, libre, perdida, enamorada. Dudó un segundo, una eternidad. Pensó en su madre, en su padre, en sus hermanas. Pensó en mí, en mi voz, en mi forma de mirarla, en el toque que ardía, en la promesa que no dije, pero que mis ojos sí. Giró el picaporte. Salió. El pasillo estaba vacío, solo su respiración, solo el eco de sus pasos, solo el sonido de un corazón que se rompía y se armaba de nuevo al mismo tiempo. En la portería, una hermana dormía. Clara pasó como sombra, como fantasma, como mujer que elige amar. La calle estaba oscura, fría, amenazante. Se volvió una última vez. Miró el convento que había sido su hogar, su cárcel, su todo. Una lágrima cayó, silenciosa. Gracias, susurró, a las paredes, a los recuerdos, a Dios, que tal vez algún día la perdonaría, y caminó hacia el amor, hacia el riesgo, hacia mí, sin saber si yo la estaría esperando, sin saber si me atrevería también, y entonces sonó el teléfono. Ella ya estaba en la calle, vio el nombre en la pantalla, Gael. Dudó un segundo, como si contestar fuera confirmar lo que ya había hecho. Luego sonrió, porque la decisión ya estaba tomada. ¿Aló? Clara, ¿estás bien? Parece que estás caminando. Estoy yendo a encontrarte. Silencio de mi parte. No entendía. ¿Cómo que? Salí del convento, Gael. Estoy libre. Más silencio, luego mi voz, temblorosa. ¿Dónde estás? Caminando hacia el hospital. No. Quédate ahí, yo voy por ti. Clara, ¿estás segura? Acabo de dejar todo. Acabo de renunciar a todo. ¿Tú lo estás? Sí. También terminé todo, con Zara, con mi familia, con todo. Clara se detuvo en seco, su corazón explotando. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste algo. ¿Qué? Que la paz no se negocia, que el amor no se fuerza, que hay decisiones que se toman con el corazón. Ella sonrió. En plena madrugada, en medio de la mayor locura de su vida. Ven por mí, ya voy. Llegó al hospital cuando todo dormía. El edificio en silencio, solo algunos enfermeros, unos pocos familiares y muchos corazones rotos que deambulaban en los pasillos. Clara se sentó en el banco del jardín, el mismo donde hablamos por primera vez, el mismo donde todo comenzó. Esperó el milagro o la condena. Ya no importaba, ya había elegido. Y cuando me vio aparecer corriendo entre los autos del estacionamiento, supo, había elegido bien, aunque doliera, aunque el mundo estuviera en contra. Había elegido amar, y eso por sí solo ya era victoria, aunque fuera también derrota. Gael se acercó más. Sus ojos no se apartaban de los míos. Claro que te conozco.
dijo, con una seguridad que me partió en dos. Conozco la forma en que miras a los niños, como si quisieras protegerlos de todo. Y conozco también la forma en que me miras a mí, como si fuera la cosa más peligrosa del mundo, y la única por la que valdría la pena arriesgar todo. Tragué saliva. No pude responder, porque era cierto, porque no tenía defensa. Gael, yo también tengo miedo. ¿De qué? Sus dedos tocaron mi rostro, con una ternura que quemaba. De ti, de lo que siento por ti, de lo que significa. Bajé la mirada. Tengo que fingir. ¿Por qué? Porque tú tienes una prometida, una vida, una familia. Todo eso es tuyo. Yo no lo elegí, pero tú sí. Y, si ya no lo quiero, me preguntó, lo miré directo. Vi en sus ojos la rabia, el dolor, la lucha. No importa lo que tú quieres, Gael, importa lo que debes. ¿Según quién? Según Dios. Soltó una risa amarga, rota. El mismo Dios que te puso en mi camino, el que permitió que me enamorara de ti. Yo no. Si sientes. Se acercó aún más, su rostro a centímetros del mío. Lo sientes tanto, que estás temblando ahora mismo. Y tenía razón. No pude negarlo. Me dolía todo, me ardía todo, pero también me daba vida. ¿Sabes qué creo? Susurró. ¿Qué? Que Dios no comete errores, y si estás en mi vida es porque debes estar. Eso no es fe, es blasfemia. Es fe, está escrito. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sentí el mundo girar, yo hice votos, y yo aún no soy parte de tu vida, pero tal vez por eso no puedo irme. Su voz fue un susurro encendido, un pacto. Se inclinó. Sus labios quedaron a milímetros de los míos. Cerré los ojos. Dejé de respirar. Por un segundo me permití ser solo mujer. Por un segundo estuve a punto de entregarme, de olvidar todo, de hacer lo imperdonable. Casi entonces una voz cortó el aire, como cuchilla. Nunca pensé que una monja pudiera ser tan inspiradora. Abrí los ojos, retrocedí como si me hubieran empujado. Sara, de pie en la puerta de la capilla, elegante, fría, sonriendo sin los ojos. Sara. Gael retrocedió también, las manos temblando. Amor. Se acercó ella despacio, como quien ya ganó. Vine por ti. Tu madre dijo que estabas aquí. Me alejé más. Quise desaparecer. ¿Quién es tu amiga? Su tono era amable, envenenado. Hermana Clara, dijo Gael con la voz raspada. Trabaja con los niños. ¡Ah, qué hermoso! Sara sonrió con más fuerza. Dedicación religiosa. ¡Qué noble! Me miró de arriba abajo. Debe ser gratificante cuidar de quienes lo necesitan. No respondí. No podía. ¿Y usted, hermana? ¿Desde cuándo conoce a mi prometido? La palabra prometido se me clavó como un puñal. Pocos días, logré decir. ¡Qué interesante! Pocos días, y ya tan inspiradora. Se volvió hacia Gael. Vamos, amor. Tenemos cena con mi padre, ¿recuerdas? Gael me miró, una última vez, una despedida muda. Vamos. Se fueron. Sara lo sujetó del brazo, con fuerza. Antes de salir se giró hacia mí. Un placer conocerla, hermana. Espero que sus oraciones la protejan de lo que está por venir. Y desaparecieron, dejándome allí, rota. Me desplomé en el banco, sollozando como si el mundo hubiera terminado. Porque en mi mundo así fue. Sara no necesitó gritar, no necesitó escándalo, solo sonrió y con eso me destrozó. Jugó ajedrez y me dio jaque mate. Me quedé en la capilla hasta que cerraron el hospital. Lloré, recé, pedí perdón, pero no pude arrepentirme del casi beso, ni del deseo, ni del amor, porque por primera vez me había sentido viva. Y ahora entendía lo que era perderlo todo, sin haber tenido nada.
En el auto, Sara iba en silencio. Sonreía, pero callaba. Gael conducía sin mirar, las manos apretadas al volante. «Es bonita», dijo ella de repente. «¿Quién?» «La monja». Lo dijo como si hablara del clima. «Tiene una belleza común, simple». Gael no respondió. «Debe ser reconfortante tener con quien hablar de cosas espirituales. Con todo esto, tu madre, el estrés, la boda, es lógico que busques consuelo. Una amiga». «Amiga». Sonó a burla. «Sara, no hace falta que me expliques, amor. Yo entiendo». Le puso la mano en la pierna, fría, dueña. «Solo cuida no encariñarte demasiado. Ese tipo de amistades pueden volverse peligrosas». Gael la miró, y en sus ojos vio lo que realmente decía. «Yo sé, yo vi, y no te dejaré ir». «Entendido», respondió. «Perfecto», dijo ella, «porque te amo, y haría cualquier cosa por protegerte de malas influencias». Lo dijo suave, pero era una amenaza, de las elegantes, de las que no se olvidan. Gael condujo en silencio, pensando en una monja que no besó, en una monja que lo amaba, en una monja que ya había perdido antes de tenerla, y en una prometida que no lo amaba, pero que jamás lo dejaría ir, porque algunas prisiones no tienen barrotes, pero tienen guardianas, y Sara era una de ellas, como el destino, como la vida que no eligió, pero que lo eligió a él para siempre. A las 3 de la madrugada sonó el teléfono. «Señor Gael, habla del hospital. Mi madre necesita venir ahora». La voz era serena, profesional, pero él entendió lo que no se dijo. «Venga a despedirse. Supe por la mañana. Hermana Benedicta me llamó al comedor. Habló en voz baja, con delicadeza. La madre de Gael está muy mal. Me llamaron. Pidieron que alguien de la pastoral esté presente. Sentí que todo se tambaleaba. Voy yo, hermana. Voy yo. Algunas cosas no se discuten. Se hacen, aunque duelan, aunque sean peligrosas, aunque sean prohibidas. En el hospital, el tiempo se detuvo. Ella respiraba con dificultad, como si cada respiro fuera forzado por la vida misma. Llegué cuando amanecía. Gael estaba igual, sentado junto a su cama, sosteniendo su mano. No se había movido en horas. Había más personas, susurros, oraciones. «¿Esperas?» Toqué la puerta. Su mirada me encontró, los ojos rojos, perdidos, agradecidos. «Hermana Clara», dijo con voz rota, «gracias por venir». «¿Cómo está ella?» «Partiendo». La palabra fue simple, cruda, irrefutable. Me acerqué. Me arrodillé del otro lado de la cama. Tomé la mano libre de su madre y recé. No con palabras aprendidas, recé con el corazón. Pedí paz. Pedí que supiera cuánto la amaban. Pedí que Gael tuviera fuerza. Y así nos quedamos, en silencio, cada uno tomando una mano, como si entre los dos pudiéramos sostener su alma, como si fuéramos familia. A las 8 de la noche ocurrió. Su respiración cambió, más lenta, más pausada. Gael se inclinó. «Mamá, mamá, estoy aquí». Abrió los ojos con esfuerzo, lo miró, sonrió, débil, pero verdadero. Luego me miró a mí, y el gesto cambió, se hizo más profundo, como si entendiera, como si aprobara, como si supiera algo que nosotros aún no sabíamos. Apretó nuestras manos una última vez, y se fue. Los aparatos sonaron, el médico entró, confirmó lo obvio. «Lo siento». 8:17 de la noche. Gael se rompió ahí mismo, frente a todos. No lo pensó, solo se aferró a mí, lloró en mi hombro. Como niño, como hombre, como hijo huérfano, y yo lo sostuve, le susurré palabras que no curaban, pero que decían todo. Ella te amaba. Ella sabía cuánto la amabas. Está en paz. 3 días después fui al velorio. No debía.
No podía, pero fui. Me quedé al fondo, observando. Vi a Gael recibir pésames. Vi cómo intentaba mantenerse firme. Vi cómo se quebraba por dentro con cada abrazo. En el entierro me alejé más, detrás de los árboles, como una sombra, como lo que era lo que no debía haber sido. Lo vio todo. Vio cómo bajaban el ataúd, vio cómo Gael fue el primero en lanzar el puñado de tierra y vio cómo se quebraba por dentro, frente a todos, sin importar nada. Sintió en los pies el impulso de correr hacia él, de abrazarlo, de consolarlo, de gritarle al mundo que nadie podía entender ese dolor como ella, pero no corrió, porque Sara estaba ahí, aferrada a su brazo, como quien se agarra a una propiedad. Clara se quedó a lo lejos, escondida entre árboles, entre sombras, entre dudas que no la dejaban respirar. Volvió al convento con el alma deshecha, por él, por ella, por ellos, por todo lo que no podía ser. Pasó una semana. Clara había regresado a su rutina, a sus horarios, a sus rezos, pero algo dentro de sí no volvía. Era como si cada palabra, dicha a Dios, ya no le perteneciera, como si cada hábito que vestía le quedara ajeno. Esa mañana estaba sentada en el banco del jardín del hospital leyendo para una niña de 5 años que la escuchaba con ojos grandes y cansados. Fue entonces que lo vio, Gael, caminando hacia ella como quien cruza un desierto para encontrar agua. Clara se tensó. Despidió a la niña con una sonrisa suave, tragando el temblor. Cuando quedaron solos, lo primero que preguntó fue: «¿Cómo estás?» «Perdido», ella asintió. «Es normal, no es solo por ella». Clara lo miró. «Entonces, por todo, por la vida que no elegí, por el matrimonio que no quiero, por la tradición que me asfixia». Se sentó a su lado. Sus hombros casi se tocaban. «Mi madre me dio algo antes de morir. ¿Recuerdas qué era?» Ella recordó. Cada palabra. Permiso para amar de verdad. Clara sintió el corazón acelerar. Sabía lo que venía antes de que él lo dijera. Terminé con Sara. Las palabras cayeron como un rayo, como libertad, como miedo. ¿Qué? Ayer le dije que no la amo, que no voy a casarme, que no voy a seguir mintiendo. Ella dejó de respirar, y ella me dijo que estoy loco, que la familia no lo va a aceptar, que voy a arrepentirme. ¿Y tú?» Gael la miró sin parpadear. Le dije que tenía razón, que estoy loco. Loco de amor por una mujer que no puedo tener. Clara se levantó. Instinto, miedo, culpa. No. ¿Por qué no? Porque hice votos, porque estás en duelo, porque esto es una locura. Gael se levantó también, se acercó. Mi madre murió, en mis brazos. ¿Y sabes qué pensé en ese momento? Que la vida es demasiado corta para vivir mentiras, demasiado corta para no amar cuando el amor aparece. Le tocó el rostro como aquella vez en la capilla, pero sin miedo ahora. Enterré a la mujer que me dio la vida. Ahora quiero correr detrás de lo que me hace sentir vivo. Clara tragó saliva. Temblaba. «¿Y si te digo que no? Entonces te respeto, pero viviré sabiendo que al menos lo intenté». Ella lo miró, al hombre que lo había perdido todo, que había dejado todo, por ella. «Gael, solo dime una cosa, lo que quieras. ¿Me amas?» La pregunta quedó suspendida, como una oración que cambia el curso de una vida. Clara cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez eligió ser completamente honesta. «Sí, te amo». Las palabras salieron como confesión, como pecado, como salvación. Y aunque no haya pasado nada entre nosotros, yo siento que traicioné todo en lo que creía. Yo hice votos, Gael. Y hoy, solo por sentir esto, los rompí. Él no se alejó, no se defendió, solo sonrió, con
los ojos llenos de agua. Entonces, lo demás lo resolvemos. Y fue ahí, en ese momento, en ese instante suspendido entre dos vidas posibles, que él se acercó despacio, como quien se acerca al altar, como quien sabe que, después de eso, nada será igual. Clara no huyó, no retrocedió. Se quedó ahí, temblando como hoja, como oración. Gael levantó una mano, tocó su rostro con delicadeza, como si pidiera permiso, como si supiera la respuesta. Ella cerró los ojos, se inclinó hacia el toque, rendida, como quien por fin deja de luchar. Gael se inclinó también. Respiración, entrecortada, el corazón saltando. El beso no fue inmediato, fue como esa lluvia que empieza con una gota temblorosa antes de convertirse en tormenta. Un roce, los labios de él sobre los de ella, con la suavidad de quien toca un milagro. Había sal, había temblor, había ternura, pero también fuego. Clara se apartó medio paso. Gael no la retuvo. Esperó, y fue en ese silencio que ella lo entendió todo. Ya había caído, y volvió a besarlo, porque quería, porque necesitaba, porque ya no tenía sentido seguir fingiendo. Entonces vino la caída, el vértigo, el mundo girando. Gael profundizó el beso, sus manos recorriendo su rostro, sus cabellos, su cuello. Y en ese instante no hubo cielo, ni culpa, ni cruz. Solo ellos. Ella le agarró la camisa como quien se aferra al único hilo que queda, como quien ya cayó y no quiere que termine. Se besaron como quien se salva del naufragio, como quien tiene sed, como quien lleva años esperando, como quien sabe que quizás no habrá otra oportunidad. El mundo siguió, pero dentro de ellos todo fue silencio y luz. Cuando se separaron, sin aire, sin suelo, sin regreso, Clara apoyó la frente en la de él. ¿Qué hicimos? Elegimos vivir. Ella abrió los ojos, lo miró, a ese hombre que lo había perdido todo por ella. ¿Y ahora? Ahora aprendemos a no arrepentirnos. Fue un beso con sabor a fe, no de esa que se aprende, sino de la que se siente en la carne, en el hueso, en el destino. No fue solo un beso, fue el fin de una vida que ya no tenía sentido, y el primer párrafo de todo lo que podría ser. Clara no rompió los votos, rompió las cadenas, y en el jardín de un hospital, entre flores secas y un banco viejo de madera, dos prisioneros se liberaron, prisioneros de sus miedos, de sus promesas, de sus pasados. Se liberaron para amar, aunque doliera, aunque costara todo, aunque fuera imposible, porque algunas cosas son más grandes que lo imposible: el amor, la vida, la libertad, la elección de ser feliz. Clara no volvió al convento esa noche. Caminó por las calles de São Paulo hasta que el sol salió, sin rumbo, sin prisa, pensando en el beso, en el sabor, en el modo en que el mundo cambió de color cuando él la tocó, en cómo se sintió mujer por primera vez. En 4 años, llegó al convento cuando las demás hermanas ya estaban rezando. Subió a su celda, se sentó en la cama estrecha, miró el crucifijo en la pared y por primera vez no preguntó, aceptó. La respuesta era clara, dolorosa, pero inevitable. Ya no podía fingir. Madre Superiora, ¿puedo hablar con usted? Hermana Benedita alzó la vista del libro de oraciones, la miró, como siempre hacía, como quien lee entre líneas. Siéntate. Clara obedeció. Las manos le temblaban, el corazón le martillaba en el pecho. Necesito pedir un permiso de ausencia, silencio. Benedita cerró el libro. ¿Por cuánto tiempo? Indefinido. Más silencio. Clara, ¿estás segura de lo que estás haciendo? No, pero estoy segura de lo que ya no puedo hacer. No puedo seguir mintiéndole a Dios, ni a ustedes, ni a mí.
Benedita suspiró, como quien ya esperaba esa conversación desde hace tiempo. Es por él, ¿verdad? Clara bajó la mirada. Es más que él. Es por quien soy, por quien siempre fui y quise ocultar. ¿Y quién eres? Una mujer que quiere amar, que quiere ser amada, que quiere vivir. Benedita se levantó, caminó hasta la ventana, miró el jardín del convento. ¿Sabes las consecuencias? Sí, tu familia no lo va a entender. Lo sé, la iglesia no lo perdona fácilmente. También lo sé. ¿Y él vale todo eso? Clara pensó en su sonrisa triste, en cómo sostuvo la mano de su madre, en cómo la miraba como si fuera lo único importante en el mundo. Sí. Benedita se giró. Entonces, ¿ya decidiste? Sí. ¿Cuándo te vas? Hoy Clara llamó a sus padres al mediodía. Papá, soy yo. Necesito hablar con ustedes. Su voz se tensó, como siempre que ella llamaba fuera de hora. ¿Pasó algo? Sí, voy. Voy a dejar el convento. Silencio, largo, frío. Papá, estoy aquí. Voy a buscarte. La casa de sus padres era pequeña, zona oeste, clase media baja. Clara había crecido ahí, había sufrido ahí, había escapado de ahí a los 21 años, y ahora volvía, diferente. Explícame eso bien, dijo el padre sentado en su sillón de siempre, mirada dura, voz contenida. La madre estaba en la cocina, haciendo ruido con las ollas, como siempre que estaba nerviosa. El sonido del metal chocando era su forma de decir que algo no andaba bien, que el mundo temblaba por dentro. Clara, sentada en el sofá, respiró hondo. Ya no siento vocación. El padre se inclinó hacia adelante, los ojos duros. ¿No la sientes o no quieres sentirla? Ambas cosas. Clara, la voz del padre era pesada como una sentencia. Hiciste votos delante de Dios. Esto no es un juego. Lo sé, papá. No lo estoy tomando como un juego. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Clara apretó los puños. Se preparó para la tormenta. Porque me enamoré. Desde la cocina se oyó el golpe metálico de una olla cayendo al piso. El eco retumbó por toda la casa. Silencio. Largo. ¿De quién? Preguntó el padre, más bajo esta vez. De un hombre que me hace sentir viva. ¿Y tus votos? Fueron hechos por una chica asustada, de 21 años, que no sabía lo que quería, que huía de la vida. El padre se levantó, caminó hasta la ventana, igual que había hecho Benedita. ¿Y ahora sí sabes? Ahora sé que quiero intentar, que quiero arriesgarme, que quiero ser feliz. ¿Y si sale mal? Entonces, al menos, sabré que lo intenté. La madre apareció en la puerta de la cocina, los ojos enrojecidos. Clara, ¿estás segura? Sí, mamá. ¿Y si te arrepientes? Entonces viviré con el arrepentimiento, pero ya no puedo vivir con la mentira. Los padres se miraron, como esas parejas que llevan 30 años juntas y ya no necesitan palabras. Puedes quedarte aquí, dijo la madre, hasta que te organices. Gracias, pero no como monja. Como hija, respondió ella. Clara asintió. Entendió. Ellos no aprobaban, pero la amaban. Y a veces el amor es suficiente, incluso cuando duele. Del otro lado de la ciudad, Gael enfrentaba su propia tormenta. Sara estaba en la sala de la casa de su padre, Alfonso Herrera. La escena parecía una reunión de negocios, y eso era en esencia. Cuando Gael entró, Alfonso se puso de pie. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre tu futuro, tu matrimonio, tu responsabilidad. Gael se sentó, cansado de conversaciones que empezaban antes de que él llegara, cansado de presiones que nunca acababan. Sara nos contó sobre la situación. ¿Qué situación? La monja, dijo Sara, calma, fría, como siempre. El cuerpo de Gael se tensó. ¿Qué monja? No finjas. Sara no lo dejó escapar.
Te vi en la capilla, vi cómo la mirabas, silencio tenso. ¿Y qué? ¿Y que tienes un deber, una promesa, una familia que honrar?, intervino Alfonso. Se inclinó hacia adelante. Gael, entiendo, estás pasando un momento difícil. Tu madre... El dolor nos hace hacer cosas que normalmente no haríamos. Como... ¿O qué? Enamorarse de alguien inadecuado. La palabra cortó como cuchilla. Sara le tomó la mano, fría, firme. Sabes que tienes un deber. El amor es lindo en los libros. En nuestro mundo es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Responsabilidad, tradición, familia. ¿Y si no quiero? No se trata de querer, dijo Alfonso. Se trata de ser hombre, de honrar la palabra dada. Gael se puso de pie. ¿Y si esa palabra fue dada por otros cuando yo era niño? Sigue siendo tu palabra. No, no lo es. Gael caminó hasta la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó su padre. A buscar mi vida, la verdadera. Sara también se levantó. Si sales por esa puerta ahora, no hay vuelta. Atrás, él se giró. La miró. A la mujer que sería madre de sus hijos, que compartiría su cama, que llevaría su apellido, si él lo permitía. No quiero vuelta. Y se fue. Clara llegó al hospital al atardecer. Llevaba una maleta pequeña, con todo lo que tenía, que era casi nada. Caminó por los pasillos, por la cafetería, por el jardín. No encontró a Gael. Fue a la recepción. Gael Navarro no vino hoy. Sintió el suelo moverse. ¿Y si se había arrepentido? ¿Y si el peso de la familia había sido más fuerte? ¿Y si...? Escribió una carta, temblorosa, rápida. Gael, salí del convento. Estoy libre. Si aún me quieres, búscame. La dejó en la recepción y fue a la capilla. Se sentó, pensó, lloró, porque había apostado todo, y quizás había perdido. Tal vez él eligió la tradición, a Sara, la familia. Tal vez había roto sus votos. Por nada, Clara se arrodilló en el primer banco, cerró los ojos, intentó rezar. No pudo, solo pudo llorar, esperar, dudar, arrepentirse, un poco. Hasta que... Clara, la voz detrás de ella, hizo que el corazón se detuviera. Se giró. Gael estaba en la puerta, jadeante, como si hubiera corrido, como si hubiera buscado por todas partes. Recibí tu carta. Se acercó, despacio, como la primera vez. Vine a decirte algo. ¿Qué? Gael se arrodilló. A su lado, tomó sus manos. Estaban calientes, temblorosas, reales. Si tú aún me quieres, no me voy a ir. Clara se quebró. Lágrimas de alivio, de miedo, de amor. ¿Estás seguro? Sí. Dejé mi casa. Terminé con Sara. Rompí con todo. ¿Por qué? Porque no puedo vivir sin ti. Porque no quiero vivir sin ti. Porque te amo. Las palabras flotaron en el aire, como promesa, como voto, como nuevo comienzo. ¿Y ahora? Ahora aprendemos a vivir juntos, a construir algo nuestro, a ser felices. ¿Y si no podemos? Entonces, al menos, lo intentamos. Clara lo miró, al hombre que había perdido todo por ella. Te amo, susurró. Lo sé. Y tengo miedo. Yo también. Pero quiero intentarlo. Entonces, vamos a intentarlo. Gael la besó ahí mismo, en la capilla, como si fuera un altar, como si fuera una boda, como si fuera una promesa. Y quizás lo era. Promesa de amor, de libertad, de enfrentarlo todo, juntos, incluso si dolía, incluso si costaba todo, incluso si el mundo no los comprendía, porque se tenían el uno al otro, y amor, y esperanza, y a veces eso basta para empezar de nuevo. Gael no pudo dormir esa noche. Repasaba cada segundo del beso, el sabor de sus labios, el momento exacto en que dejaron de fingir que era imposible,
porque ya no lo era. Ahora era inevitable. A las 6 de la mañana tomó una decisión. Escribió un mensaje a Sara. Necesitamos hablar hoy, es importante. La respuesta llegó rápido, como siempre. Está bien, ¿dónde? Café de la Avenida Reforma, el de siempre, 2 p.m., estaré ahí. Guardó el teléfono, respiró hondo. No había vuelta atrás. No después del jardín, no después del te amo de Clara, no después de descubrir qué era amar de verdad. Se vistió despacio, como quien va a un funeral o a una boda. Depende del punto de vista. Era el fin de una vida y el comienzo de otra. En el auto, camino al café, pensó en todas las excusas que podría dar, en todas las mentiras que harían más fácil la conversación. No usaría ninguna. Sara merecía la verdad, cruda, dolorosa, pero verdad, se enamoró de otra mujer. Punto. No había forma de suavizarlo, no había forma de no romper algo. Algunos corazones necesitan romperse para que otros puedan ser libres. Llegó al café 15 minutos antes. Día gris, cielo nublado, el tipo de tarde que parece hecha para despedidas. Eligió la mesa del rincón, lejos de oídos curiosos, cerca de la ventana, por si necesitaba mirar hacia otro lado cuando las palabras pesaran demasiado. El olor a café recién hecho se mezclaba con el perfume caro de mujeres ejecutivas almorzando tarde. Tazas tintineaban, voces bajas, un soundtrack perfecto para un final. Sara llegó puntual, como siempre, vestido negro, tacones, cabello recogido, impecable, fría, preparada para la guerra. Caminó hasta la mesa, se sentó. No se quitó los lentes de sol, no sonrió, no fingió que estaba todo bien. Entonces, dijo, directo al punto, como te gusta, como eres. Sara, no puedo casarme contigo. Ella no se movió, no pareció sorprendida. Solo tomó su café con calma, tamborileó, los dedos contra la taza. Es por ella, ¿verdad?